¡Fuera! Esta barraca era de mi hermano y ahora es mía. Tú no llevas el apellido Gascó, aquí no tienes nada. Recoge lo que puedas y lárgate de una vez. En la Albufera de Valencia, los pescadores de El Palmar nunca pudieron explicar cómo una viuda embarazada de 7 meses, expulsada de su propia casa por su cuñado una noche de octubre, sin dinero y sin nadie dispuesto a ayudarla, no solo sobrevivió a la peor temporada de lluvias que la comarca había visto en décadas, sino que construyó, sola, sobre el agua, un refugio flotante tan ingenioso que cuando las inundaciones de noviembre destruyeron 6 barracas en tierra firme, la suya fue la única que no se hundió. Quédate hasta el final, dale like, suscríbete y cuéntanos de dónde nos estás viendo. Bautista Gascó llegó a las 9 de la noche con el papel doblado en 4 dentro del bolsillo de la chaqueta y el aliento espeso de quien lleva horas bebiendo vino en la barra del bar Casa Carmina sin comer nada, sólido. Ampar estaba sentada a la mesa pelando habas para el arroz del día siguiente cuando escuchó la puerta abrirse y vio a su cuñado entrar sin quitarse las botas embarradas, algo que Vicent nunca habría permitido porque su madre, que en paz descanse, había fregado ese suelo de baldosa cada mañana durante 30 años, y esa costumbre se respetaba incluso después de muerta. Bautista puso el papel sobre la mesa, encima de las vainas verdes, y dijo sin sentarse que la barraca iba a venderse. Ampar lo miró sin tocar el documento. Preguntó a quién. Bautista dijo que eso no era asunto suyo, que lo que tenía que saber era que un comprador de Sueca había ofrecido una cantidad que cubría lo que él debía, y que el notario de Daimiel ya había certificado la operación. Ampar bajó la vista hacia el papel y reconoció el sello oficial, la firma con tinta azul, los números escritos a máquina, que convertían la casa donde su hijo iba a nacer en una cifra que cabía en 2 líneas. Dijo que necesitaba al menos una semana para encontrar dónde ir. Bautista dijo 3 días, que era más de lo que él había recibido cuando los hombres de la partida le dieron plazo para pagar. Ampar se quedó en silencio unos segundos, no porque estuviera calculando opciones, sino porque estaba mirando las vigas del techo donde Vicent había tallado con navaja las iniciales de los dos el día que se mudaron. Una V y una A unidas por una línea que no era un corazón sino un nudo de pescador, porque Vicent decía que los corazones se rompen, pero los nudos solo se aprietan más cuando tiras de ellos. Entonces preguntó por el baúl. Lo dijo con una voz que no temblaba, que era simplemente la voz de alguien que pide lo que considera justo. El baúl de herramientas de Vicent, el de madera de pino reforzado con bisagras de hierro que él guardaba debajo de la cama y que contenía las gubias, el formón, la sierra de marquetería y el metro plegable de latón con el que había reparado media docena de barcas albuferencas en el embarcadero de Catarroja. Bautista ni siquiera la miró cuando respondió. Dijo que el baúl estaba dentro de la casa, que la casa era propiedad de la familia Gascó, que la familia Gascó era él desde que Vicent se ahogó en el canal del Perelló, y que si Ampar quería reclamar algo, podía ir al juzgado de la calle del Palau en Valencia y explicarle a un juez por qué una viuda sin ingresos y sin apellido, Gascó, creía tener derecho a herramientas que nunca fueron suyas. Ampar no respondió. Recogió las vainas de habas de la mesa, las puso en el cuenco de barro y llevó el cuenco a la cocina. Lo que hizo después, lo hizo sin prisa y sin explicación, con esa forma de moverse que tenían las mujeres de la ribera cuando tomaban una decisión que ya no admitía marcha atrás. Fue al barreño de zinc, lavó el plato en el que había cenado, lo secó con el trapo de algodón que colgaba del gancho junto a la ventana y lo colocó en la repisa exactamente donde iba. Bautista la observaba desde la puerta con la expresión de quien espera una reacción que no llega y no sabe qué hacer con la ausencia. Ampar pasó junto a él sin rozarlo.
Subió los 4 escalones de madera que llevaban al altillo y se arrodilló frente al arcón donde el viejo Manel Gascó había guardado sus cosas. El altillo olía a polvo, a cáñamo viejo y a algo dulce que podía ser el recuerdo del tabaco de liar que Manel fumaba cada tarde sentado en la puerta mirando los arrozales. Ampar abrió el arcón y buscó entre papeles amarillentos, herramientas oxidadas y un rosario de cuentas de madera hasta que sus dedos encontraron la tapa de cartón grueso forrada en tela verde. El cuaderno pesaba más de lo que aparentaba. 160 páginas escritas a mano, con una letra diminuta y vertical, llenas de dibujos técnicos, anotaciones sobre mareas, tablas de densidad de materiales y las instrucciones precisas para construir sobre el agua de la albufera, usando lo que la propia albufera daba. Nadie en la familia había abierto ese cuaderno. Vicent lo mencionó una vez, poco después de casarse, mientras cenaban arroz al horno que Ampar había preparado, siguiendo la receta de su suegra. Dijo que su padre pasó los últimos años de vida escribiendo en ese cuaderno como si le debiera algo al papel, que anotaba cosas sobre el borró, sobre los troncos de taray, sobre cómo anclar una estructura al fondo del lago con cestos de junco rellenos de arcilla y piedra caliza, y que los hermanos lo consideraban una excentricidad de viejo, una forma de entretenerse cuando las piernas ya no le daban para salir en la barca. Ampar había preguntado si podía verlo. Vicent dijo que estaba en el altillo, que algún día lo bajarían, pero ese día nunca llegó, porque los días de Vicent se terminaron una mañana de marzo en que el viento cambió de dirección sin aviso y volcó su barca en el canal del Perelló, a menos de 2 kilómetros del embarcadero, y el agua de la albufera, que él conocía mejor que nadie, decidió que conocerlo no era suficiente para devolverlo. Ampar sacó el cuaderno del arcón, lo sostuvo un momento contra el pecho como quien sostiene algo que todavía no sabe si es un peso o un salvavidas, y bajó del altillo. Bautista seguía en la puerta, apoyado en el marco con los brazos cruzados, y cuando vio el cuaderno en las manos de Ampar, frunció el ceño, pero no dijo nada porque no sabía qué era, porque nunca había subido al altillo, porque las cosas de su padre le interesaban exactamente lo mismo que le interesaba el bienestar de la mujer que estaba echando de la casa de su propio hermano muerto. Ampar fue al dormitorio. Abrió la maleta de cuero marrón que guardaba debajo de la cómoda, la misma maleta con la que había llegado a El Palmar el día de su boda, caminando desde la parada del autobús de la línea Valencia-Sueca, porque no había dinero para un taxi. Metió dentro el cuaderno de tapa verde, 2 mudas de ropa, el camisón que usaba para dormir y la manta de lana gruesa que su madre le había regalado la mañana de la boda en la iglesia de San Bartolomé, en la Ribera, diciéndole con esa seriedad que las madres reservan para las verdades que no quieren tener que repetir. Esto te va a servir más que cualquier vestido. Cerró la maleta. Se puso el abrigo de paño gris que le quedaba tirante sobre la barriga de 7 meses y caminó hacia la puerta donde Bautista seguía de pie, esperando quizás una súplica, un llanto, algo que confirmara que lo que estaba haciendo le dolía a ella lo suficiente como para que él pudiera sentir que tenía poder. Ampar pasó junto a él y salió a la noche de octubre sin cerrar la puerta. No la cerró porque cerrarla habría sido un gesto de despedida, y despedirse habría significado que esa casa todavía era algo suyo, y Ampar había entendido en el momento exacto en que Bautista puso el papel sobre las habas que esa casa había dejado de ser suya mucho antes de esa noche, quizás desde el día en que Vicent no volvió del canal. Caminó por el sendero de tierra que bordeaba los arrozales inundados de la albufera, con la maleta en una mano y la otra apoyada en la barriga, donde su hijo se movía con esa insistencia tranquila de quien todavía no sabe que el mundo al que va a llegar no tiene un lugar reservado para él,
El aire olía a agua estancada y a paja húmeda, ese olor que, en la Albufera, significa que el otoño ya no es una transición, sino una advertencia. Ampar caminó sin apurarse, con ese paso firme que desconcertaba a la gente, porque no parecía el paso de alguien asustada, sino el de alguien que está pensando con todo el cuerpo al mismo tiempo. Y lo último que el Palmar escuchó de ella fueron sus pisadas, alejándose por el sendero hasta que la oscuridad y la distancia las convirtieron en silencio. Ampar llegó a Lila dels Gats remando en una barca que le prestó Tomás Peris, un pescador viudo de 72 años que vivía solo junto al puerto de Silla y que era probablemente la única persona en toda la comarca capaz de ver a una mujer embarazada pidiendo ayuda sin hacerle primero las 10 preguntas que todo el mundo necesita hacer antes de decidir si alguien merece lo que pide. Tomás no preguntó por qué se había ido, ni a dónde pensaba ir, ni qué iba a hacer con una barriga de 7 meses en mitad del marjal. Le dio la barca, un saco de arroz bomba de 5 kilos, un cuchillo de mango de hueso que había sido de su mujer, y una frase que dijo mirando al agua, como si se la dijera a ella y no a Ampar. El agua no engaña a nadie, la que engaña es la tierra, que parece firme hasta que deja de serlo. Ampar le prometió que le devolvería la barca. Tomás le dijo que no tenía prisa. La isla era un trozo de vegetación de unos 40 metros de largo, que asomaba entre los arrozales inundados de la zona sur de la Albufera, a medio camino entre el Palmar y el embarcadero de Catarroja. Nadie la usaba porque no tenía suelo firme, solo una capa de juncos, raíces y barro acumulado durante décadas que se hundía ligeramente cuando pisabas con fuerza. Los pescadores la llamaban Lila dels Gats, porque allí vivía una colonia de gatos asilvestrados que cazaban ratas de agua y que miraron a Ampar cuando desembarcó con la misma indiferencia con la que miraban todo lo que no fuera comestible. La primera noche durmió dentro de la barca con la maleta como almohada y la manta de su madre encima, y a las 4 de la madrugada se despertó porque el bebé le dio una patada tan fuerte en las costillas que le cortó la respiración durante 3 segundos. Se quedó quieta, con la mano en la barriga, mirando el cielo negro donde no había ni una estrella, y pensó que si Vicente estuviera vivo, le diría que estaba loca, pero se lo diría mientras le buscaba cañas y cortaba troncos, porque Vicente era de esos hombres que te decían que no con la boca mientras te ayudaban con las manos. Al amanecer abrió el cuaderno de Manel y buscó la página 43, donde el viejo había dibujado un mapa de la Albufera con cruces en los puntos donde el fondo del lago era lo bastante firme para anclar una estructura. Una de esas cruces coincidía exactamente con Lilla dels Gats. Manel había escrito al margen, con esa letra apretada que Ampar ya empezaba a descifrar. Fondo de arcilla compacta a 1,20 m de profundidad, ideal para cestos de anclaje. Ampar releyó esa línea 3 veces y sintió algo que no era esperanza, porque la esperanza es para quien espera, y ella no tenía tiempo de esperar nada. Era otra cosa, más parecida a la certeza de que al menos no estaba inventando. Estaba siguiendo instrucciones que alguien había probado antes que ella. Empezó por la base. El cuaderno de Manel explicaba que los troncos de taray, el único árbol que crece dentro del humedal de la Albufera, debían cortarse en luna menguante para que la savia estuviera baja y la madera no se hinchara con la humedad. Ampar no sabía en qué fase estaba la luna, pero recordaba que su abuelo en la ribera decía que cuando los cangrejos se escondían en las orillas era menguante, y los cangrejos llevaban 2 días metidos entre las raíces. Cortó los troncos con el cuchillo de Tomás y con una sierra oxidada que encontró medio enterrada en la isla, probablemente abandonada por algún cazador de patos años atrás. Tardó 4 días en cortar y arrastrar los 16 troncos que necesitaba para la plataforma.
El cuaderno indicaba que debían atarse con cuerda de esparto en lo que Manel llamaba trenza de 8, un patrón donde cada cuerda pasaba por encima de un tronco y por debajo del siguiente, creando una tensión que distribuía el peso uniformemente y permitía que la estructura se flexionara sin romperse. Ampar no tenía cuerda de esparto. Remó hasta el embarcadero de Catarroja y compró 30 metros con las únicas monedas que llevaba cosidas en el dobladillo de la falda, 4 pesetas y 60 céntimos que su madre le había metido ahí el día de la boda, por si acaso, y que Ampar no había tocado en 8 años de matrimonio porque nunca había necesitado un por si acaso hasta ahora. La segunda capa era la que separaba una balsa de una casa. El borró, esa planta parecida a la espartina que crece en la devesa de la albufera y que los constructores tradicionales de barracas usaban para impermeabilizar los techos, tenía una propiedad que Manel describía con una precisión casi científica en la página 61. Trenzado en capas cruzadas de al menos 9 centímetros de grosor y sellado con una mezcla de barro y grasa animal, el borró se convertía en un casco impermeable que repelía el agua por fuera y atrapaba una capa de aire por dentro que actuaba como aislante térmico. Ampar cortó el borró con una corbella que fabricó ella misma, afilando una hoja de metal contra una piedra, y lo trenzó sentada en la plataforma de troncos, con las piernas abiertas para darle espacio a la barriga, moviendo las manos con un ritmo que al principio tropezaba, pero que fue encontrando su cadencia a medida que los músculos recordaban los cestos de mimbre que trenzaba de niña en el taller de su madre. Cada tira de borró se cruzaba con la anterior en ángulo, se apretaba con los dedos y se sellaba con barro del fondo del lago mezclado con grasa de anguila que Ampar fundía en un cuenco de barro al fuego. El olor era fuerte, algo entre pescado rancio y tierra mojada, pero Ampar había crecido entre arrozales y canales, y ese olor no le producía rechazo sino familiaridad, que es una forma de consuelo que no necesita palabras. Los pescadores de El Palmar la veían cuando pasaban por el canal remando hacia las zonas de pesca del norte. Al principio la miraban con curiosidad, después con algo que se parecía a la lástima, y finalmente con esa incomodidad específica que produce ver a alguien haciendo algo que no entiendes, pero que sospechas que podría tener sentido. Uno de ellos, Joaquín Broseta, que pescaba anguilas en la acequia de Lobera desde que tenía 14 años, le dijo un día desde su barca sin detenerse: «Ampar, eso no va a aguantar ni la primera lluvia de noviembre». Ella levantó la vista, lo miró un segundo y volvió al borró sin responder. En El Palmar, las conversaciones sobre ella se multiplicaban cada tarde en la puerta del bar Casa Carmina, donde los hombres se juntaban después de recoger las redes a comentar la jornada con un vaso de mistela y un plato de cacahuetes. Bautista Gascó era quien más hablaba, porque hablar de Ampar le permitía convertir su culpa en burla, que es el truco más viejo del mundo para no mirar lo que has hecho. Mi cuñada va a parir en el agua como una rana, decía con esa risa corta que buscaba la complicidad de los demás, y algunos se reían y otros miraban el vaso sin decir nada, porque en los pueblos pequeños la risa fácil y el silencio incómodo comparten mesa más de lo que nadie quiere admitir. La tercera capa fue la barraca propiamente dicha, la estructura de cañas con techo a 2 aguas tan inclinado que el agua resbalaría sin penetrar, construida sobre el casco de borró y unida a la base de troncos por el sistema que Manel había diseñado y que era, según Ampar, fue entendiendo a medida que lo montaba, la verdadera genialidad de todo el conjunto. Cuerdas de esparto ancladas al fondo del lago mediante cestos de junco rellenos de arcilla y piedra caliza que funcionaban como pesos muertos flexibles. Las cuerdas no sujetaban la barraca a un punto fijo,
Le daban margen para subir y bajar hasta medio metro con el nivel del agua, como un barco amarrado que se mece con la marea, pero no se suelta. Ampar llenó los cestos, metiéndose en el agua hasta la cintura con la barriga asomando sobre la superficie, empujando arcilla con las manos desnudas hacia el interior del junco trenzado, mientras el frío de octubre le subía por las piernas y el bebé se movía dentro de ella como si también quisiera participar en la construcción. Tardó 3 semanas en terminar. El último día, cuando clavó la última caña del techo y se sentó en el suelo de su barraca flotante, con las manos agrietadas, el cuerpo agotado y la barriga tan grande que ya casi no podía verse los pies, Ampar no lloró ni sonrió. Abrió el cuaderno de Manel en la última página, donde el viejo había escrito una frase con tinta más oscura que el resto, y la leyó en voz baja, para ella y para el niño que la escuchaba desde dentro. Lo que se construye sobre el agua no necesita raíces, necesita saber moverse con lo que viene. Después cerró el cuaderno, lo puso junto a la maleta y siguió trenzando, porque todavía quedaban cosas por terminar y Ampar no era de las que se detienen a celebrar lo que aún no ha sido probado. El cielo llevaba 2 días con ese color gris metálico que los arroceros de la Albufera conocían bien, el que significa que el agua que está arriba todavía no ha decidido cuándo bajar, pero ya ha decidido que va a hacerlo. Los viejos de El Palmar llamaban a ese cielo cel de plom, cielo de plomo, y cuando lo veían, solían adelantar la recogida de las redes y asegurar las barcas con doble amarre en el embarcadero. Pero lo que cayó la madrugada del 14 de noviembre no era lo que los viejos esperaban. La gota fría entró por la costa de Cullera y descargó sobre la comarca más de 300 litros por metro cuadrado en 48 horas, una cantidad de agua que no se había visto en la zona desde la riada de 1949, cuando el barranco del Carraixet se desbordó y arrasó las huertas hasta Bétera. La Albufera empezó a subir a las 3 de la madrugada. A las 5 ya había tragado los arrozales bajos de la orilla sur. A las 7, el agua lamía las puertas de las primeras barracas de El Palmar. Joaquín Broseta, el pescador que semanas antes le había dicho a Ampar que su construcción no aguantaría ni la primera lluvia, se despertó con el agua entrándole por debajo de la puerta y tuvo que sacar a sus 3 hijos por la ventana trasera, cargándolos uno por uno, mientras su mujer sostenía en alto la caja de hojalata donde guardaban los ahorros, que no eran muchos, pero eran todo. 6 barracas cayeron antes del mediodía. No cayeron de golpe, sino despacio, con esa lentitud cruel que tiene el agua cuando trabaja por debajo, reblandeciendo los cimientos de barro, aflojando las piedras que sostenían las paredes, empujando sin prisa porque sabe que el tiempo siempre juega a su favor. La barraca de los Ferrer, en el camino del norte, fue la primera. La pared sur se abombó hacia adentro a media mañana, y la familia entera salió corriendo con lo que pudo agarrar en 30 segundos, que es el tiempo que el miedo te da, para decidir qué vale la pena salvar de toda una vida. Después cayó la de los Martínez, después la de la viuda Llopis, después 3 más que nadie tuvo tiempo de contar, porque a esa hora ya no se contaban casas, se contaban personas. El bar Casa Carmina amaneció con 1 metro de agua adentro que entró por la puerta principal, arrastrando sillas, botellas de mistela, barajas de cartas empapadas y la caja registradora que Carmina Ferris, la dueña, había comprado en una tienda de la calle de La Paz, en Valencia, hacía apenas 2 años. Bautista Gascó llegó al bar a las 8 de la mañana, chapoteando con el agua hasta las rodillas, y se quedó parado en la puerta viendo flotar las cosas que, horas antes, estaban en su sitio, incluyendo las redes nuevas que había dejado secándose en la trastienda y la barca pequeña que guardaba atada al poste de atrás.
que la corriente había arrancado y llevado quién sabe dónde. La Guardia Civil envió 2 barcas de rescate desde el cuartel de Silla que entraron en la Albufera por el canal del Perelló a media mañana. El guardia Ferran Montes iba en la primera, un hombre de 34 años nacido en Xàtiva, que llevaba 6 años destinado en la comarca y que conocía el lago lo suficiente para saber que cuando el agua subía así de rápido, las primeras horas eran las que decidían quién salía y quién se quedaba. Evacuaron a 11 familias durante la mañana, sacándolas de tejados, ventanas y árboles, donde se habían subido con los niños en brazos y los ojos abiertos de esa manera específica que tiene el miedo cuando ya ha pasado la fase del grito y ha entrado en la del silencio. Un anciano del Camino Sur, Bernat Colomer, se negó a salir de su barraca medio hundida porque decía que ahí dentro estaba la foto de su mujer muerta en un marco de plata que no pensaba dejar. Y Montes tuvo que entrar con el agua hasta el pecho para buscar el marco, mientras el viejo esperaba en la barca, repitiendo el nombre de su mujer, como si el nombre fuera lo único que lo mantenía a flote. Por la tarde, cuando la lluvia aflojó lo suficiente para ver más allá de 20 metros, Montes dirigió la barca hacia la zona sur para buscar posibles víctimas aisladas en las islas de vegetación que salpicaban los arrozales. Fue entonces cuando la vio. La barca de la Guardia Civil rodeó un cañaveral denso y Montes señaló algo a 100 metros que al principio no identificó porque no encajaba con nada de lo que había visto en 6 años patrullando la Albufera. Entre la lluvia, en el punto exacto donde la carta de navegación marcaba L'Illa dels Gats, había una estructura que se movía. No se movía como se mueven las cosas que el agua arrastra, sin control ni dirección, sino con un ritmo pausado y vertical, subiendo cuando la superficie subía y bajando cuando la superficie bajaba, como un pecho que respira. El piloto de la barca, un guardia joven llamado Pascual, dijo en voz alta lo que Montes estaba pensando. «Eso está flotando». Montes le indicó que se acercara. A medida que la distancia se reducía, la imagen fue ganando detalle y cada detalle nuevo añadía una capa más de incredulidad. Las paredes de borró trenzado brillaban bajo la lluvia con esa textura apretada y uniforme que solo consigue la mano de alguien que sabe lo que hace. El techo a 2 aguas dejaba caer el agua en cortinas parejas a ambos lados, sin que ni una gota pareciera penetrar. Las cuerdas de esparto que unían la estructura al fondo se tensaban y relajaban con cada movimiento del agua como los tendones de un cuerpo vivo. Y de la chimenea, un tubo de latón que Ampar había recuperado del fondo del lago semanas antes, salía un hilo de humo blanco que la lluvia no conseguía apagar. Montes golpeó la pared con los nudillos y la madera respondió con un sonido sólido y seco, que no era el de algo a punto de ceder, sino el de algo que está exactamente donde debe estar. Ampar abrió desde dentro. Montes se encontró con una mujer de 27 años, embarazada de 8 meses, con el pelo recogido en un pañuelo húmedo y las manos manchadas de algo que olía a ajo y pimentón. El interior de la barraca estaba seco, no húmedo, no tolerable, seco. El suelo de borró compactado no mostraba ni una filtración. En un rincón, sobre un fogón de barro construido encima de una plataforma aislada con arcilla y ceniza para que el calor no llegara a la madera, hervía un ol y pebre de anguilas en un puchero de hierro que llenaba el espacio con ese olor denso y antiguo que es probablemente el primer olor que existió en la Albufera, antes de los arrozales, antes de las barracas, antes de todo. Montes la miró. Miró las paredes, miró el techo que no goteaba, miró el fogón donde la comida hervía como si fuera un martes cualquiera, y no el peor día que la comarca había visto en décadas, y preguntó con la voz de alguien que está formulando una pregunta cuya respuesta ya conoce pero necesita escuchar.
Señora, ¿necesita ser evacuada? Ampar lo miró un momento. Tenía los ojos cansados, pero no derrotados, que es una diferencia que Montes sabía reconocer, porque la había visto esa mañana en las familias que sacaron de los tejados, y no era eso lo que tenía Ampar en la cara. Lo que Ampar tenía era otra cosa, algo más cercano a la calma de quien ha hecho bien su trabajo y sabe que el trabajo va a sostener. No, dijo, estoy bien. Y luego hizo algo que Montes contaría después durante años en el cuartel de Silla, cada vez que alguien mencionaba la tormenta del 52, algo que le cambió la expresión de la cara de una manera que el guardia joven Pascual vio desde la barca, sin entender del todo, pero sin olvidar tampoco. Ampar fue al fogón, sacó un plato de barro de un estante hecho con cañas, sirvió una porción de al y pebre con las anguilas cortadas en trozos y la salsa espesa de ajo, guindilla y pimentón, y se lo ofreció a Montes, con las dos manos. El guardia civil, empapado hasta los huesos, con 12 horas de rescate encima y el cuerpo temblando de frío, y de algo que no era solo frío, agarró el plato, se quedó de pie en la puerta de esa barraca que flotaba sobre el agua, mientras afuera la albufera se tragaba todo lo que los hombres de tierra firme habían construido, y comió en silencio. Cuando terminó, le devolvió el plato y dijo sin mirarla: hay barracas en tierra firme que no aguantaron lo que esto está aguantando sobre el agua. Ampar recogió el plato, lo llevó al barreño donde lavaba las cosas, y no respondió, porque algunas verdades no necesitan respuesta, solo necesitan que alguien las diga en voz alta para que empiecen a existir fuera de la cabeza de quien las construyó. Bautista Gascó se presentó en el juzgado de primera instancia de Valencia el 22 de noviembre, 8 días después de la tormenta, con la ropa todavía manchada de barro y una denuncia escrita a mano en un papel que había pedido prestado en la oficina de correos de Sueca, porque no tenía dinero para comprar uno. La denuncia decía que Ampar Soriano Vidal le había sustraído un cuaderno de valor sentimental y material perteneciente a la familia Gascó, concretamente al difunto Manel Gascó Ferrer, y que solicitaba su devolución inmediata. El funcionario que lo atendió se llamaba Ernesto Pla, un hombre de 53 años que llevaba más de 2 décadas procesando papeles en ese juzgado de la calle del Palau y que había desarrollado la capacidad de leer lo que un documento no dice con la misma facilidad con que leía lo que sí dice. Pla revisó la denuncia, miró a Bautista por encima de las gafas de montura redonda y le hizo una sola pregunta con el tono plano de quien no está juzgando, sino simplemente verificando. Señor Gascó, ¿quiere usted que quede registrado en acta que desalojó a una mujer embarazada de 7 meses del domicilio familiar para vender la propiedad con el fin de cubrir deudas personales y que ahora reclama un cuaderno viejo como propiedad familiar? Bautista abrió la boca para responder, pero lo que salió no fue una respuesta, sino un silencio de varios segundos. Pla esperó sin moverse. Bautista dijo que lo iba a pensar. Pla le dijo que cerraban a las 2. A la 1:15, Bautista volvió al mostrador y pidió que retiraran la denuncia. La noticia de la denuncia retirada llegó a El Palmar antes que Bautista. En los pueblos pequeños la información viaja de boca en boca con una velocidad que ningún periódico puede igualar. Y para la hora de la cena, todo El Palmar sabía que Bautista había ido a Valencia a denunciar a Ampar por un cuaderno y que había vuelto con las manos vacías y la cara de quien acaba de mirarse en un espejo que no le gusta. En el bar Casa Carmina, que había reabierto con los muebles todavía húmedos y el suelo manchado de una línea marrón que marcaba hasta dónde había llegado el agua, la conversación de la tarde giró por primera vez
alrededor de Ampar, sin que nadie usara la palabra boja. Carmina Ferris, la dueña, que había perdido en la tormenta la mitad del stock de vino y toda la confianza en que las cosas se mantienen en su sitio solo porque siempre han estado ahí, dijo mientras fregaba vasos que la barraca de Ampar había aguantado lo que 6 barracas de tierra firme no pudieron y que eso no era locura, eso era otra cosa. Nadie la contradijo. Joaquín Broseta, el pescador que semanas antes le había dicho a Ampar que su construcción no sobreviviría a noviembre, estaba sentado en la mesa del fondo, con un vaso de vino que no había tocado, mirando la pared con esa expresión que tienen los hombres cuando saben que se equivocaron, pero todavía no encuentran las palabras para decirlo en voz alta. El bebé nació el 3 de diciembre a las 4 de la madrugada. Emilia Roy, la partera de El Palmar, había llegado a la isla 2 días antes remando la barca de Tomás Peris con una determinación que desmentía sus 60 años y sus rodillas castigadas por décadas de subir y bajar de barcas en los canales de la Albufera. Traía consigo un maletín de cuero gastado que contenía las herramientas de su oficio: tijeras, hilo de sutura, un frasco de alcohol, paños limpios y un crucifijo de madera que ponía junto a la cama de cada mujer que atendía. No por superstición, sino porque decía que mirar algo fijo ayudaba a concentrar la fuerza cuando el dolor pedía que la soltaras. Ampar no le había pedido que viniera. Emilia vino porque así funcionaba ella, porque había traído al mundo a la mitad de los niños del Palmar y no iba a permitir que éste naciera sin sus manos, solo porque su madre vivía sobre el agua en lugar de sobre la tierra. Cuando llegó a la isla y vio la barraca por primera vez desde dentro, se quedó un momento parada en la entrada, mirando las paredes de borró, el techo que no goteaba, el fogón limpio, la ropa del bebé doblada en una caja de madera, ropa que Tomás Peris había traído semanas antes envuelta en hule, ropa que había sido de su hijo muerto y que llevaba 30 años guardada en un cajón esperando exactamente esto sin saberlo. Emilia miró todo eso y le dijo a Ampar: «Aquí se puede nacer». El parto duró 6 horas. Ampar lo atravesó agarrada al borde de la cama que había construido con cañas y borró compactado, con los dientes apretados y los ojos fijos en la llama de la lámpara de aceite que temblaba cada vez que la barraca se mecía con el agua. Un movimiento suave y constante que Emilia dijo después que era mejor que cualquier cuna, porque el ritmo del agua es el primer ritmo que un niño aprende dentro de su madre. Emilia trabajó con esa calma que solo dan los años y la certeza de que el cuerpo de una mujer sabe lo que hace si le das espacio para hacerlo. Habló poco, pero lo que dijo fue exacto. Respira con el agua, no contra ella. Le dijo a Ampar cuando las contracciones se acercaron, y Ampar, que llevaba semanas viviendo al ritmo de la Albufera, entendió esas palabras con una parte de sí misma, que no era la cabeza, sino algo más antiguo, algo que tenía que ver con todo lo que había aprendido desde que salió de la barraca de Bautista aquella noche de octubre. El niño nació justo antes del amanecer. Emilia lo recibió con las manos, le limpió la cara con un paño tibio, cortó el cordón con las tijeras de su maletín y se lo puso a Ampar en el pecho. Ampar lo miró durante un tiempo que no tiene medida, porque pertenece a esa categoría de momentos que existen fuera del reloj, donde solo están una madre y un hijo reconociéndose por primera vez. Emilia preguntó cómo se iba a llamar. Ampar no dudó. Dijo: «Manel», con una voz que todavía estaba ronca del esfuerzo, pero que tenía una firmeza que no necesitaba volumen para hacerse escuchar. Manel, como el abuelo que nunca conocería, como el viejo que pasó los últimos años de su vida escribiendo en un cuaderno de tapa verde lo que nadie quiso aprender mientras él vivía,
pero que ahora sostenía una casa, una madre y un hijo sobre el agua. Emilia asintió sin decir nada porque entendió que ese nombre no era solo un nombre, era una deuda pagada, un hilo tendido entre generaciones que la muerte no había conseguido cortar. Se quedó 3 días más en la isla, ayudando a Ampar con el bebé, enseñándole a amamantar con la paciencia de quien ha visto a cientos de madres primerizas luchar con lo que parece natural, pero no lo es hasta que lo aprendes, y calentando agua en el fogón para los paños que cambiaba cada pocas horas. La tercera noche, mientras Ampar dormía con Manel pegado al pecho, Emilia abrió el cuaderno de tapa verde que estaba junto a la maleta y lo hojeó despacio. No entendió todas las anotaciones técnicas, pero entendió lo suficiente para saber que lo que Ampar había construido no era improvisación ni suerte, era conocimiento heredado aplicado con una inteligencia que ella no había visto en nadie desde que el viejo Manel Gascó dejó de construir barracas y se sentó a escribir lo que sabía para que no se perdiera. 3 semanas después del nacimiento, Ampar bajó de la barraca con Manel envuelto en la manta de lana de su boda, la misma manta que su madre le había dado en la iglesia de San Bartolomé, diciendo que le iba a servir más que cualquier vestido. Remó hasta el palmar, con el niño dormido contra el pecho, y caminó por el sendero de tierra, que ya se había secado, hacia el camino del norte, donde los Martínez habían perdido su barraca en la tormenta, y vivían apretados en la casa de unos primos, esperando no sabían exactamente qué. Ampar tocó la puerta. Abrió Pere Martínez, un hombre de 40 años, con las manos grandes y agrietadas, de quien lleva toda la vida trabajando con ellas, y la miró con una sorpresa que inmediatamente se convirtió en otra cosa, algo que estaba entre la vergüenza y el alivio, porque Pere había sido uno de los que se reían en la puerta del bar Casa Carmina, cuando Bautista contaba chistes sobre la loca del pantano. Ampar no mencionó eso. No mencionó las burlas, ni los meses sola, ni las noches de octubre en que el frío y el miedo se le metían juntos debajo de la manta y solo la letra diminuta de Manel Gascó en el cuaderno la sostenía. Lo que dijo fue simple y fue suficiente. Si queréis aprender a construir sobre el agua, puedo enseñaros. Pere Martínez la miró, miró al niño dormido en la manta, y abrió la puerta sin decir una palabra, porque hay momentos en los que abrir una puerta es la única respuesta que hace falta. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Ampar? ¿Compartir el conocimiento con quienes se burlaron de ti o guardarlo como tu única moneda de cambio? Déjalo en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le darías a esta historia? Y si la barraca de Ampar te demostró que lo que se construye con conocimiento no se hunde, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta.